Muy bien. Listo. Entonces, pues, les recuerdo que hay una actividad andando ya. Eh, Algunos me entregaron ya la primera parte de este taller, que es eso, que era más bien una actividad de repaso, ¿no? No sé, pronto vi dificultades, pero bueno, ya lo entregaron. Entonces, esto está ok. ¿Sí? Contemos esto como la actividad uno de una vez. Como lo dividimos en dos partes, entonces esto, que sea la actividad uno. Entonces, eso ya está hecho. ¿Sí? Y la actividad 2 pues es lo de valores propios en adelante. ¿Listo? Entonces, esto es la actividad 1. En el tema de valores propios, pues ya hemos hecho una introducción. ¿Listo? Y digamos que este primer resultado aquí, de que si los valores propios, o sea, usted tiene una matriz, recuerden que el concepto de valor propio es para matrices cuadradas, ¿no? De n por n. Sí, ahí es donde tiene sentido eso. Y si usted tiene dos valores propios diferentes, entonces los respectivos vectores propios, ¿sí? Por ejemplo, B1 está asociado a lambda 1, ¿sí? Y B2 es el vector propio asociado a lambda 2, ¿no? Entonces el resultado dice que estos dos vectores son linealmente independientes, siempre y cuando lambda 1 sea distinto de lambda 2, ¿no? Entonces hablan de linealmente independiente, de un concepto que es importante aquí en el álgebra, que yo supongo que ya han visto en el primer corte. O Fernanda, ¿en qué corte vio eso? O en álgebra uno, ¿no? Creo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces la demostración es un truquito allí, pero esto está en todas partes, pues. Usted coloca este texto y en todos lados aparece. Sí, es un truquito, ¿listo? Donde usted logra demostrar que la única combinación lineal de estos dos vectores que dé cero es la combinación trivial. O sea, o lo hacen por contradicción también. ¿Sí? Ustedes saben que si son linealmente independientes, entonces la única forma de que una combinación lineal entre ellos dé cero es que los dos sean cero, ¿no? Entonces, más o menos así hacen ese punto, pero entonces no es un ejercicio que lo vaya a preocupar. Bueno, listo. Y aquí dice, muestre que si las matrices A y B de n por n son semejantes, entonces sus polinomios característicos son iguales. ¿Sí? Bueno, ¿aquí alguien se acuerda cuál es el polinomio característico de una matriz? ¿Alguien sabe qué es eso? Sí. Recuerden que el polinomio característico se definió así. Es un polinomio que depende de lambda. P de lambda es igual a el determinante de la matriz. Digamos que este es el polinomio característico de la matriz A, entonces coloquémosle un subíndice A aquí. Entonces el determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad, ¿no? Es el polinomio característico. Recuerden también que un valor propio es una raíz de este polinomio. ¿Sí? O sea que cuando nos dicen busque los valores propios de una matriz, uno calcula A menos lambda veces sí, calcula el determinante de esa matriz e igual a cero y busca las soluciones de eso, ¿no? Listo. Como hicimos en la clase pasada. Muy pasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, este punto podemos decir que no lo han podido hacer porque no hemos visto qué significa que dos matrices sean semejantes. Eso no lo hemos estudiado, ¿cierto? Entonces, esa es la defensa que tenemos. ¿Listo? Ahorita aquí aparecen otros conceptos que tienen que ver, cuando aparezca esto, o sea, la menos uno A por C, todo eso tiene que ver con semejanza de matrices. Entonces, digamos que el punto 2 tampoco. El punto 4, sí. Este sí se puede hacer, ¿no?
Esto sí se puede hacer. Dice que determine el polinomio característico. Tendríamos que calcular el determinante de esta matriz A menos lambda veces la identidad, ¿no? Pero aquí hay una ventaja y es que esta matriz es diagonal. ¿Sí? Es diagonal, es triangular superior. Hay ceros acá abajo. Entonces es más fácil hallar ese determinante, ¿no? No sé si esto lo han intentado hacer, pero se puede intentar ya. Eh, y esto de conejos de Fibonacci, la aplicación, también requiere el concepto de matrices semejantes. Entonces, como todo eso requiere matrices semejantes, pues empecemos a estudiar eso, ¿cierto? Entonces, si ustedes van aquí al libro guía, la sección 8.3, aquí está todo el tema sobre las matrices semejantes. ¿Listo? Entonces, veamos la definición y vamos tratando de desglosar todo lo que ahí dice. ¿Listo? Y ustedes pueden preguntar en el proceso. Entonces, matrices semejantes. ¿Listo? Sección 8.3 del libro guía. Entonces, un concepto importante, sí. Sí. Porque cuando dos matrices son semejantes, a ver, ¿por qué es importante el concepto de semejanza? ¿Sí? Porque digamos que hay matrices más complicadas que otras. Entonces, si usted tiene una matriz B, digamos, una matriz A, digamos que ya es semejante a una matriz B más simple, ¿sí? ¿Qué puede significar que sea más simple? ¿Sí? La matriz B puede ser una matriz diagonal, ¿cierto? Solo tiene elementos en su diagonal. Entonces, el determinante de una matriz diagonal es la multiplicación de los elementos de la diagonal. ¿Sí? Vemos que aquí hay ceros, aquí hay ceros. Entonces, digamos que esta matriz tan sencilla, una matriz diagonal, digamos que en términos generales, pues, guarda la misma información que una matriz A un poco más complicada, que no sea diagonal. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos como empaquetar o todas las matrices cuadradas, pues, sí, empezamos con matrices de n por n, que son un poco complicadas de tratar porque no son diagonales ni triangulares. Entonces yo quiero como relacionarlas con matrices sencillas, ¿sí? Y esa forma de relacionarlas es con el concepto de semejanza. ¿Listo? Entonces mire que la misma palabra es sugestiva porque dice semejantes. Y cuando uno escucha palabras que preservan las mismas propiedades, ¿no? Como cuando uno escucha semejanza de triángulos y cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, sin más introducción, ¿qué dice la definición? Entonces dice así, mire, es parte de dos matrices, A y B, ¿sí? Cuadradas, ¿listo? Aquí estamos trabajando con matrices cuadradas. Valores propios tiene sentido para matrices cuadradas. Semejanza tiene sentido para matrices cuadradas. Entonces, mire la definición. Son semejantes si existen. Entonces, habla de la existencia de una tercera matriz. ¿Sí? Y esa matriz debe ser invertible. Una matriz invertible C, tal que B sea igual a C a la menos 1, A por C. ¿Listo? Entonces, uno puede escribir si quiere aquí, A y B. A es semejante con este símbolo así. A B, ¿cierto? Sí, solo sí. Sí, solo sí existe C, ¿sí? Invertible, tal que pasa eso. ¿Sí? Entonces, una definición bastante abstracta, ¿no? Coloco invertible tal que pase eso. Y uno dice, bueno, ¿y qué ventaja tiene de que B se pueda escribir como C a la menos 1 A por C? ¿No? ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Listo? Eh, otra noción que es bastante útil, ¿sí? Uno puede decir, hay B son semejantes si pasa esto que está aquí en el cuadrito. Por lo que es lo mismo. Si yo multiplicara por C, la matriz C, a ambos lados de esa igualdad, y multiplico C por el lado izquierdo de B, o sea, por el lado izquierdo, me quedaría que C por B
es igual a por C. Entonces, A y B son semejantes si existe una matriz invertible tal que C por B es igual a A por C. ¿Listo? Entonces, pues por el momento eso no hice mucho, pero entonces el libro empieza aquí bueno, él habla sobre la definición alternativa, la que acabamos de ver. Sí, mírenla acá. Y listo, no le da más nada. Aquí dice que uno puede ver esto como una transformación, la transformación de semejanzas de matrices, pero bueno, esta noción no es tan importante para nosotros ahora. ¿Listo? Entonces él dice, ustedes sabrán, ¿no? Que uno en matemáticas, pues uno puede definir muchas cosas, ¿cierto? Usted puede hacer la definición de cualquier propiedad. Usted puede decir, existe una función es X, Y o Z si cumple esta propiedad. Usted puede inventarse una propiedad disparatada si quiere. El hecho es que si esa definición tiene sentido, si existe alguna función que cumpla la condición que usted está dando. Entonces aquí el libro dice, miren, voy a darles unos ejemplos. Mire que si tenemos esta matriz A y esta matriz B, ellas son semejantes porque la matriz C que está aquí cumple la definición. Entonces el libro se pone con esa tarea. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿de dónde sacan esta C? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que preguntar nosotros, porque uno puede construir el ejemplo, ¿sí? Si usted me da A y B, ¿yo de dónde saco la C? Aquí la arrojan así de la nada. Entonces ellos dicen, mire que C por B es lo mismo que A por C, y por lo tanto entonces A y B son semejantes. Y hacen las multiplicaciones y listo. Y además de eso demuestran que C es invertible porque su determinante es distinto de 0 y ya. ¿Sí? Entonces dice, esto muestra que las matrices A y B son semejantes. ¿Sí? O sea que es una definición que tiene sentido, que hay matrices que la cumplen. ¿Listo? Entonces bien por ese lado. Ahora, aquí dan otro ejemplo. ¿Listo? Con matrices 3x3. ¿Listo? Entonces dice, sea D esta matriz, A esta otra matriz, y C esta matriz. Dicen C es invertible porque su determinante es distinto de 0. Y miremos que C por A es lo mismo que D por C. Y entonces eso quiere decir que A y D también son semejantes. ¿Sí? Porque recuerden, a ver, la definición de semejantes, ¿qué quiere decir? A y D son semejantes, sí, solo sí. Sí, solo sí. Por ejemplo, A por C por A, si existe, o sea, sí, solo sí existe C. Sí, yo estoy escribiendo aquí un poco, sí, solo si existe C, tal que C por A es igual a D por C. Entonces ellos como de la manga se sacan la matriz C. Listo, y se cumple. Bueno, no voy a entrar en estos detalles de cuentas, pero yo supongo que aquí todo el mundo sabe multiplicar matrices, ¿no? Dos matrices de 3x3 las sabe multiplicar, ¿no? Pero entonces ese no es lo importante. ¿Listo? Pero mire que aquí viene, eso no es tan importante como les digo, por lo menos para lo que vamos a hacer nosotros en el taller. Porque ahí no están haciendo prácticamente nada. Están mostrando que sí, que hay matrices que cumplen esas condiciones y listo. Pero miren, este teorema es interesante, ¿cierto? Y ese teorema, el 8.31, es prácticamente la pregunta de la actividad 1, la pregunta ¿qué pregunta? O sea, ya está hecho un ejercicio en el libro, ¿sí? El ejercicio 2 está hecho en el libro entonces. Mírelo aquí. Este está hecho porque dice, muestre que las matrices A y B son semejantes, entonces sus polinomios característicos son iguales. Y aquí en el libro prueban eso. Dice,
Si A y B son matrices semejantes de n por n, entonces A y B tienen el mismo polinomio característico, ¿sí? Y por consiguiente tienen los mismos valores propios. ¿Listo? Entonces este teorema es interesante, ¿sí? Porque yo quería definir un concepto de semejanza de matrices, ¿sí? Yo quería definir algo que hiciera que ellas sean semejantes por alguna propiedad, o sea, por ejemplo, en los triángulos son semejantes y tienen los mismos ángulos o los mismos lados, ¿sí? Pero mire que aquí esa, esa definición rara de semejanza, eh, ¿sí? Que significa esto, voy a volverlo a escribir, A y B son semejantes si existe C, ojo, C invertible, o sea, su determinante es distinto de cero. Si existe C invertible tal que C por B sea igual a A por C. Entonces, esta definición tan extraña, ¿sí? Que uno multiplica una matriz C por un lado y por el otro y tienen que ser iguales, no es tan extraña ahora porque mire que tuvo una repercusión, ¿sí? O sea, si dos matrices cumplen eso, entonces sus polinomios característicos son iguales y en consecuencia, miren, ser semejante implica que tienen los mismos valores característicos, o mejor dicho, los mismos valores propios, ¿sí? Y eso es bueno. Bien. Entonces, ¿uno cómo prueba ese resultado? Sí, aquí está la demostración. Lo que ustedes deben es desglosar y escribir ahí en el taller. Pero miren que parten de la hipótesis, ¿no? Entonces, supongamos que A y B son semejantes. ¿Listo? Sí, ¿y qué implica eso por definición? Por definición implica que existe una matriz C invertible tal que pasa esto, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Sí. Como C es invertible, si multiplico por C a la menos 1 a los dos lados, por C a la menos 1 aquí, y C a la menos 1 acá, me va a quedar como C a la menos 1 por C, es la identidad, y la identidad por B es B. Entonces me va a quedar que B es eso, por definición, pues. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, ellos dicen, bueno, hagamos una cosa. Calculemos el polinomio característico de la matriz B. Entonces yo podría escribir aquí, polinomio característico de la matriz B, B de lambda. ¿Sí? ¿Sí? Y por definición, el polinomio característico de una matriz es lo que escribía yo hace un momento al inicio de la reunión. Es el determinante en la matriz B menos lambda veces la identidad. ¿Sí? Pero aquí ya empiezan a hacer una serie de trucos. ¿Listo? Aquí hacen unos trucos que nosotros tenemos que empezar como a analizar qué es lo que pasó. Aunque aquí sí creo que hay me parece que está mal escrito, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, esta es la definición. En este paso hay algo raro. Yo hago un zoom aquí. Sí, porque miren aquí. Aquí está B. ¿Sí? Y aquí de repente aparece C a la menos 1, pero B no es C a la menos 1. B es C a la menos 1 A, sí, A por C. Entonces en el libro se equivocaron allí. Faltan esas dos letras, A y C. Entonces sustituyeron B por eso. Listo, bien. Entonces aquí, ¿qué hicieron ahora? Aquí dejaron lo mismo. Esto que está aquí, recuerden que es B. Y aquí hicieron un truco de álgebra elemental, pues. Sí. Porque en el fondo, ¿qué hicieron aquí? Esto, analicemos esto. Es un truco nada más. Ahí tenemos C a la eso que está ahí señalado tiene que ser lambda por I, ¿no? Pero lambda por I lo escribieron así. Y eso está bien. ¿Sí? Está bien porque, miren algo. C a la menos 1. Estoy tratando de abrir las cuentas que ustedes van a escribir ahí en el taller. Lambda por I por C. Pero mire que cuando yo multiplico I por C, ¿cuánto me da esto? A ver, la identidad por C. Porque yo puedo asociar, la multiplicación de matrices es asociativa.
Yo puedo asociar este con este. ¿Cuánto da? Da C, ¿cierto? Y por C da C. ¿Listo? Entonces, da C. Bien. Todo esto da C. Y ahí me quedó un escalar. O sea, lambda es un número real y aquí tengo, está en la mitad de dos matrices. Sí, pero los escalares se pueden mover. O sea, los escalares sí conmutan y se pueden mover en una multiplicación. Entonces yo puedo colocar ese lambda por acá. ¿Sí? Y cuando yo multiplico C a la menos uno por C, ¿cuánto me da? Me da la identidad porque son una a la inversa de la otra. Entonces, esto que está aquí es otra forma de escribir I por lambda. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? Entonces, es una manipulación algebraica. Aló, buenas, llegué tarde, perdón. Buenas, ok. Es una manipulación algebraica que no tiene nada extraordinario, ¿cierto? Una manipulación. Como cuando uno completa cuadrados, que usted le suma y le resta propiamente. ¿Sí? Pero entonces usted dirá, bueno, pero ¿para qué se hace esa manipulación algebraica? ¿Sí? Entonces esa manipulación se hace para hacer una factorización ahora. ¿Sí? Porque miren el siguiente paso. ¿Sí? Miren que aquí yo tengo el C a la menos uno y el C a la menos uno aquí. Entonces yo puedo, digamos así, factorizar C a la menos uno, que es este que está acá, ¿cierto? Pero cuando yo factorizo C a la menos uno, ¿sí? Sino que lo hicieron simultáneamente, pero cuando factorizo C a la menos uno, aquí queda un... Miren que ese C a la menos uno ya no está. Entonces aquí queda un C. Mire, C aquí y C acá. Entonces también puedo factorizar un C. Cuando yo quito lo que encerré en las bolitas aquí, me queda A. Bueno, esta C que está aquí también es un error del libro, ¿no? Esta ya la factorizamos. Entonces esta no va. Entonces cuando quito eso me queda A menos, este menos de aquí, lambda veces la identidad. Mire, queda exactamente eso. Queda C a la menos uno, A menos lambda veces la identidad por C. Listo. Aquí esta C que colocó el libro no va. Ya la factorizamos acá. Entonces todos esos detalles los que yo les pido que analicen bien. ¿Listo? Luego, ¿qué hacen aquí en el libro? Esta igualdad, ¿por qué se tiene? Son propiedades del determinante. ¿Listo? Si usted tiene el determinante de A por B, de la multiplicación de dos matrices, eso es igual al determinante de A por el determinante de B. Y esto se puede, por inducción, generalizar a la multiplicación de tres matrices, 4, 5. Todos aquí hicieron eso. Como tengo una, dos y tres, entonces es el determinante de cada pedazo, por propiedad de determinante. Listo, aquí. Bien. Sí. Y aquí, bueno, aquí ya lo escribieron así. Ustedes saben que el determinante es un número real, ¿sí? Entonces, como es un número real, yo puedo colocar este número aquí al lado de este, ¿cierto? De primero. Entonces los asociaron y los colocaron juntos, ¿sí? Que es un número real, puedo conmutar sin problema. ¿Listo? Y de aquí usamos de nuevo la propiedad de que el determinante del producto de matrices es el determinante del producto de cada matriz. Entonces, usamos la propiedad inversa ahorita para escribir un solo determinante. Entonces, esto que está aquí separado, lo unimos nuevamente con esa propiedad. ¿Sí? Y aquí nos queda el determinante de la identidad. O sea, aquí. ¿Sí? Y sabemos que el determinante de la identidad es 1, que la identidad tiene unos en toda la diagonal. Y es una matriz diagonal y en consecuencia, ustedes saben que el determinante de una matriz diagonal es la multiplicación de los elementos de la diagonal. Entonces sería 1 por 1 por 1 por 1, 1. Entonces, esto vale 1. Entonces, como eso vale 1, me queda, solo sobrevive el determinante de A menos lambda veces sí. Pero eso por definición es
P lambda, el polinomio característico de la matriz A, por definición. Entonces, ¿qué acabamos de mostrar? Que si A y B son semejantes, sus polinomios característicos son iguales. Mírenlos acá. ¿Sí? Y como los valores propios se encuentran hallando las raíces de los polinomios característicos, ¿sí? Y como son iguales, entonces los valores propios también son iguales. Entonces es un hecho bastante interesante. Si dos matrices son semejantes, sus valores propios son iguales. ¿Listo? Entonces esto es lo que deben escribir con cuidado allí en el documento, en el taller. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí o está muy enredado o no? Sí. Entonces, ¿el libro qué hace aquí? Bueno, él hace él hace otro ejemplo, ¿no? Sí. Sin embargo, estos ejemplos para nosotros no tienen una importancia teórica así, pero él dice, nosotros ya mostramos que esta matriz y esta son semejantes en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces dice que como esta matriz es diagonal, mire, solo tiene elementos en su diagonal. Entonces sus valores propios son los mismos elementos de la diagonal. Es que esos son resultados que de hecho podemos ver más adelante. ¿Sí? Pero los valores propios de una matriz diagonal, sus valores propios son los mismos elementos de la diagonal. Por eso él dice esto. ¿Sí? Entonces que por el resultado anterior, esta matriz A pues va a tener esos mismos valores propios. ¿Listo? Porque son semejantes. Entonces, mire que hallar los valores propios de esta sí es difícil porque no es diagonal. Entonces tendríamos que hacer un gran trabajo allí. En cambio, el de esta ya están dados porque son los mismos elementos de la diagonal. ¿Listo? Sí, eso podría ser un ejercicio. Sí. Pero bueno, sigamos un poco más y ahorita hago un ejemplo más concreto. Entonces, aquí ahorita definen otro concepto interesante. Dice matriz diagonalizable. Entonces dice, una matriz A cuadrada, o sea, n por n, es diagonalizable si existe una matriz diagonal D, tal que A es semejante a D. ¿Sí? Mejor dicho, usted me da una matriz cualquiera y vamos a decir que ella es diagonalizable si ella es semejante a una matriz así, que solamente tiene números en la diagonal, ceros por acá y ceros por acá. ¿Listo? La pregunta interesante es, ¿por qué nos interesan las matrices diagonales? ¿Sí? ¿Por qué llama la atención que una matriz sea diagonal? Fácil, porque las matrices diagonales son muy fáciles de trabajar con ellas. ¿Sí? Por ejemplo, mira aquí una matriz diagonal cualquiera. Entonces, miren, solo tienen números en la diagonal. ¿Sí? Entonces el resto de sus entradas son cero. Entonces las matrices diagonales tienen una característica. Si usted le dicen cuáles son los valores propios de esta matriz, sus valores propios son lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. O sea que no tengo que hacer ninguna cuenta. Los valores propios ya los está dando ahí de una. ¿Sí? Eso es una ventaja de trabajar con una matriz diagonal. ¿Qué otra ventaja tengo con una matriz diagonal? Y si yo quiero hallar su determinante, ¿alguien sabe cuánto es el determinante de esta matriz? ¿Ustedes ya vieron el símbolo de productoria? Así, pi, k, 1, hasta lambda k. No, señor, no hemos visto nada de eso, profe. ¿Sí? Entonces, mire, una ventaja de una matriz diagonal es que sus valores propios son los mismos elementos de la diagonal. Y la segunda propiedad es que su determinante es multiplicar estos valores propios, lambda 1 por lambda 2 por lambda 3. Usted los multiplica todos
y eso me da el determinante, ¿sí? Por eso escribí aquí. Este símbolo, ¿qué significa? Él funciona igual que la sumatoria, sino que es en lugar de una suma, pone una multiplicación. Entonces, el lambda 1 por lambda 2 por lambda 3 por lambda 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por eso es que nos interesa mucho las matrices diagonales, ¿sí? Una tercer, Sin calavera. una tercer, una tercer ventaja de una matriz diagonal, ¿cuál sería? ¿Ustedes saben elevar una matriz a la n? O sea, ¿qué significa esto? Una matriz al cuadrado, ¿qué significa? ¿Quién me dice? Que todos sus componentes que están elevados al cuadrado. Todos sus componentes, no. Significa que es la matriz por sí misma, O sea, la Ah, multiplicación de la misma matriz entre ellas, ¿no? entre ellas, pero eso no quiere decir que sus componentes quedan al cuadrado, no. Y si coloco una matriz a la 3, es ella por sí misma 3 veces. ¿Sí? Sí. Eso se llama multiplicación de potencia de matrices. ¿Listo? Pero no quiere decir que sus componentes se elevan al cuadrado porque es diferente, o al cubo. Quiere decir que la matriz por sí misma 3 veces, eso no da igual, no necesariamente. ¿Sí? Pero si tenemos una matriz diagonal, ¿sí? O sea, estoy dando la primera ventaja, mire, de las matrices diagonales. Esta, sus valores propios están allí. O sea, los B1 ya, no tiene que hacer nada. Segundo, su determinante es multiplicar esos valores propios, esos lambda, y ya acabó. Tercero, hay una tercera propiedad. Sí, y es que en algunos modelos uno tiene que tomar potencias de una matriz. ¿Sí? Entonces, si la matriz es diagonal, por ejemplo, yo leo esta matriz a la n, y ella es diagonal, entonces es lo mismo que elevar a la n lambda 1, lambda 2, lambda 3, hasta lambda n, o a la m, o lo que sea. O sea que es fácil tomar potencias de matrices diagonales. Es facilísimo. Entonces, por la potenciación también es potencias. Es fácil. ¿Sí? Entonces, por estas características, a uno le gustaría, en vez de trabajar con la matriz A, ¿sí? Trabajar con una que sea semejante a, pero diagonal. Bien. Entonces, aquí viene un teorema interesante. ¿Sí? ¿Será que todas las matrices tienen una semejante que sea diagonal o no? Y la respuesta es no. No todas las matrices se pueden diagonalizar, o sea, no todas las matrices tienen una que sea semejante a ella y sea así. O sea, no todas, infelizmente. ¿Listo? Inclusive, uno puede saber cuándo sí se puede diagonalizar y cuándo no. Entonces, está el siguiente teorema. ¿Sí? Entonces, el teorema 8.3.2 dice, una matriz de n por n es diagonalizable si solamente si tiene n vectores característicos, o sea, vectores propios, linealmente independientes. En tal caso, la matriz diagonal D, semejante a, está dada por esta matriz, donde lambda 1, lambda 2 y lambda n son los valores característicos de A. ¿Sí? Si C es una matriz cuyas columnas son los vectores característicos linealmente independientes de A, entonces D es C a la menos 1, A por C. ¿Listo? Entonces este teorema es fuerte, es importante. Está diciendo muchas cosas. Empecemos a desglosar el teorema. ¿Listo? La demostración es una demostración sencilla, sino que debe uno lidiar con la notación, pero no hay problema. ¿Sí? ¿Listo? Pero antes de ver la demostración, entendamos lo que está diciendo el teorema. ¿Listo? Entonces, miren, usted tiene una matriz A. ¿Sí? Si ustedes quieren, piensen que una matriz de 2 por 2. ¿Listo? Entonces, usted le puede calcular los valores propios. Usted primero, ¿todo el mundo aquí sabe calcular valores propios o no?
Valores propios. Les mando un video de eso. Sí, profe, porfa. Aunque ustedes pueden colocar en YouTube cómo calcular los valores propios de una matriz 2x2 y 3x3. Y hay demasiado material, valores propios. Entonces usted encuentra los valores propios calculando el polinomio característico y todo eso. Luego usted puede hallar, recuerde que acá valor propio está asociado a un vector, entonces los vectores propios. Sí. Sí. Entonces podemos hacer esto, sí. Sí. Los vectores propios. Ahorita hago un poquito unos ejercicios del taller mismo. O veamos un ejemplo ahorita del libro. Sí. Entonces usted halla los vectores propios. Entonces digamos que esta matriz, como para aterrizar las ideas, es de 2x2. ¿Sí? Entonces el polinomio característico es un polinomio de grado 2 y que usted encuentra dos valores propios, lambda 1, supongamos, y lambda 2, ¿cierto? Listo. Y asociado a lambda 1 encuentra un vector propio B1 y asociado a lambda 2 un vector propio B2. ¿Sí? Entonces el teorema le está diciendo, ¿sí? Bueno, linealmente independiente, listo. B1 es linealmente independiente de B2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el teorema? ¿Sí? Aterrizando la idea en un caso particular 2x2. Entonces, por el teorema le está diciendo que A es semejante a la matriz lambda 1, lambda 1, 0. Bueno, lambda 1 no, lambda 1, lambda 2. Sí. O sea, ella es semejante a esta matriz que es diagonal ya. Eso es lo que está diciendo el teorema. Ella es semejante a esa matriz, pero ya esta es la que vamos a llamar D. ¿Sí? Porque es diagonal ya. Pero cuando uno le hablan de una matriz, de matrices semejantes, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que existe una matriz C, tal que C a la menos 1 por A por C es igual a D. Esto es lo que quiere decir que A y D sean semejantes y que existe C invertible. Pero entonces yo les había dicho a ustedes hace un momento, bueno, pero el libro hace trampa porque él siempre le dice a uno, mire, la matriz es tal. ¿Uno cómo la calcula? La matriz C. Entonces, el teorema está diciendo que C es realmente esta matriz. Es la matriz cuya primer columna, voy a escribir una flecha hacia abajo, es este vector propio, B1. Y su segunda columna es el otro, B sub 2. O sea que usted los pone como columnas y ya encontró C también. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está diciendo el teorema, aterrizado pues al caso 2x2, que él habla en términos generales. ¿Listo? Yo sé que he hablado en términos teóricos todo el tiempo. Entonces, a continuación, cuando retomemos, voy a hacer un ejemplo concreto y hacemos todas las cuentas para que ustedes vean. ¿Listo? Pero entonces, hagamos una pequeña pausa y analicen este ejemplo mientras tanto. Analicen ese ejemplo y ya lo revisamos. ¿Listo? Con más detalle. Porque es que se va a cortar la llamada. Bien. Y una vez les doy un tip para hacer el del taller. ¿Listo?